acompañan aquí en el estudio Antonio de la Cruz. Él es analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Y José Luis Sanz, él es periodista. Antes de comenzar, como siempre, como todos los días, los invitamos también a ustedes a que formen parte de esta mesa de trabajo. Siéntese con nosotros, háganos llegar todas sus opiniones, todos sus puntos de vista. Escríbanos en nuestra cuenta en X, donde nos encuentran como @ClubPrensaNTN24. Comenzamos, hay muchos temas para el análisis. Estamos siguiendo, por supuesto, muy de cerca este devastador paso, Antonio, del huracán Helene. En estos últimos días ha golpeado con especial fuerza los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, además de un poco de Florida, unas imágenes tremendas que hemos visto en los últimos días. Por supuesto, el presidente Biden ha estado al pendiente de los esfuerzos de búsqueda, de rescate y todo el apoyo que se le ha tenido que dar a los gobiernos estatales para que precisamente puedan atender esta emergencia. ¿Qué te ha parecido la respuesta del presidente Biden, de la administración Biden, que también forma parte de la candidata demócrata Kamala Harris, por supuesto? La visita la hicieron ayer o hoy, no recuerdo si pueden, yo creo que ayer, y fueron, ¿verdad?, en helicóptero y vieron los hechos de realmente devastadores del huracán, y donde ha cortado toda la parte de suministro de las necesidades, ¿no?, de agua, electricidad. Y realmente la respuesta por parte del gobierno federal ha llegado en términos, y lo reconocen los gobernadores de esos estados, a pesar de que Donald Trump haya dicho que no ha habido una respuesta suficiente por parte de la administración Biden-Harris en su juego político, en términos de poder manifestar de que la respuesta fue tarde, porque él fue el día anterior a visitar el sitio. Entonces creo que en esa jugada política por parte de Trump, buscando seguir en esa posverdad, en que los seguidores de él consideren que en estos casos de desastre la respuesta de esta administración no es efectiva. Sí, el secretario Mayorkas está pidiendo más recursos también para poder hacer frente a los futuros huracanes que se asoman ahorita, que vienen por el Atlántico, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una disputa donde no tienen tiempo para pasar esto en el Congreso, y creo que la administración Biden-Harris están haciendo su mejor esfuerzo en este momento, porque entienden que también en una mala respuesta le daría unas consecuencias también el 5 de noviembre. Yo creo que también ellos entienden no solamente que es la ayuda, porque ha sido devastador. Hay más de 190 muertos ya. Y las condiciones son realmente, cuando uno ve las imágenes, son impactantes. El presidente Biden ha querido asociar esto al cambio climático, lo ha dicho. Sin embargo, buscando literatura sobre eso, la frecuencia de los huracanes todavía no se le puede asociar al cambio climático. Lo que se está asociando es el impacto, la amplitud. Es lo que básicamente se le está asociando más al cambio climático que a la frecuencia. Entonces, yo creo que estamos todavía en una situación de si es directamente cambio climático, pero también es por la agenda, ¿verdad?, que maneja el Partido Demócrata en términos de la lucha por el cambio climático. Entonces, yo creo que hay algunos factores que influencian por la elección presidencial y otros por la misma gestión que corresponde como responsabilidad a la administración Biden-Harris, que ha enviado los recursos. No se puede decir que no ha sido, que ha sido negligente. Tenemos que hacer ese énfasis porque, por supuesto, en medio de tanta desinformación, particularmente presente ahora con la campaña electoral, el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, como bien nos adelantaba Antonio, estuvo tratando de manejar esta versión de que no se había dado la atención necesaria, que el presidente había estado en su casa de playa, que no había hablado con los gobernadores, cosa que los propios gobernadores, y hay que decirlo aquí, los gobernadores republicanos de estos estados, tanto Carolina del Norte como Georgia, desmintieron al expresidente Trump, señalando que efectivamente la administración Biden y el propio presidente Biden había estado pendiente de estos esfuerzos, pendiente de la respuesta que se le estaría dando, y hay que señalar que efectivamente también se ha anunciado recientemente el despliegue de cerca de 1,000 tropas por parte de la administración Biden para apoyar estos esfuerzos. Como bien adelantaba Antonio, son cerca ya de 190 los muertos que desafortunadamente ha dejado a su paso este devastador huracán.
Pero ¿qué opinas, José Luis, de este intento de politizar esta tragedia? Bueno, en realidad estamos asistiendo desde hace tiempo, ¿no?, a un proceso constante, ¿no?, de contaminación del debate político por parte de actores. No sucede solo en Estados Unidos, aunque yo creo que en el caso estadounidense se ha convertido en la vara de medir, ¿no?, y en un referente para las estrategias de desinformación y la impunidad con la cual la desinformación y la mentira ocupa ahora los espacios políticos. Lo hemos visto, lo vimos durante toda la administración Trump, lo vemos en cada debate, ¿no?, presidencial, lo vimos con menos intensidad, pero también con cierto grado en el debate entre los candidatos a la vicepresidencia hace muy pocos días, y en realidad también lo que me alarma es el poco impacto que el intento de politizar la tragedia, el poco impacto que la mentira descarada, aunque se desmienta a los pocos minutos, está teniendo aparentemente en la opinión pública y en el movimiento de intención de voto, insisto, no solo en Estados Unidos, sino también en otros lugares. Es extraordinario el hecho de que efectivamente muchos de los estados afectados por esta tragedia tienen gobernadores republicanos, no solo Georgia y Carolina del Sur, sino también Virginia. Ellos fueron los primeros que, haciendo honor a la verdad, reconocieron que habían tenido contactos inmediatos con la Casa Blanca, que han recibido ofertas de toda la ayuda que puedan necesitar. Se han comprometido además, algunos casos, diciendo que no necesitan ayuda directa porque están canalizando sus solicitudes de ayuda a través de FEMA y a través de los cauces federales habituales, es decir, el sistema, con las limitaciones que tiene el sistema de emergencias en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando además de regiones y estados con enormes desigualdades y con enorme vulnerabilidad, pero el sistema está respondiendo de manera natural, y lo que me sigue pareciendo llamativo es el contraste entre cierta institucionalidad en el Partido Republicano y luego como eso parece desaparecer cuando llegamos al aspecto puramente electoral y nos vamos acercando más a la figura de Donald Trump, ¿no? Como esa doble cara, esa doble identidad del Partido Republicano, incluso en estos tiempos en los cuales Trump parece que es él no solo el rostro, sino la verdadera personalidad o la personalidad presente del Partido Republicano, sigue aflorando, ¿no? Todavía hay cierta decencia, cierta verdad, cierto apego a la institucionalidad, y lo están demostrando los gobernadores republicanos. Efectivamente, sobre todo en un tema tan sensible y tan devastador como este. Evidentemente saben que tratar de politizar la tragedia puede tener costos no solamente electorales, sino en otras medidas también. Pero Antonio, sabemos que el expresidente Donald Trump tiene una relación con la verdad muy particular. Él es un presidente, es un personaje, y como presidente y ahora como candidato sabemos que tiende a mentir, a decir cosas. Cosas que no se apegan necesariamente a la verdad, a la evidencia, a los datos duros, y nuevamente recurre a este recurso para tratar de llamar la atención, para tratar de poner el acento en una supuesta falta de respuesta, pero lo hace con algo que es profundamente rebatible, algo que es que incluso sus mismos correligionarios salieron a desmentirlo. Entonces, ¿cuál es la intención detrás de esto, sabiendo que es fácilmente refutable esta información que da el expresidente Donald Trump? Casi 4 semanas de la elección presidencial, ¿verdad? Pues estamos hoy en 4. Hoy es 3 de octubre. 3, okay, sí. Falta más. Un poquito más de un mes. Las elecciones son el 5 de noviembre. Ajá. Él básicamente sigue apelando a la posverdad. O sea, hay 3 grandes elementos que se juegan en la campaña electoral. Uno de ellos es la posverdad, el populismo, ¿verdad? Y la polarización. Entonces, él apela a la posverdad para sus seguidores, sobre todo en Georgia y Carolina del Sur, que no ven noticias que no sean las que consumen ellos por los medios que ellos consideran que dicen la verdad. Entonces,
él básicamente lo que está es buscando mantener ese votante fiel a él, porque sabe que una buena gestión de esta crisis puede quitarle votantes que puedan pensar, bueno, en esta crisis la administración con mi gobernador, que no es, ¿verdad?, del Partido Demócrata, hicieron una buena gestión, y podría llevar a algunos indecisos a pensar en la fórmula Harris, ¿verdad?, en la llave Harris. Entonces, yo creo que aquí Trump, en un cálculo muy de él, en ese sentido, dice, yo mantengo mi posverdad para poder mantener esos seguidores fiel al día de la votación. Yo pienso que él está apostando más en ese sentido. Es importante mencionar que particularmente estos estados afectados por el huracán Helene son estados clave en esta contienda electoral, particularmente Georgia y Carolina del Norte. Son estados que están buscando y que podrían definir quién sería el próximo presidente de los Estados Unidos. Y también, aquí hay que decirlo, por supuesto, el expresidente estaría tratando de apelar a esa impresión, a los votantes poco informados, que se queden con esa primera respuesta, pero también las víctimas, los damnificados, aquellas personas que están siendo afectadas por este fenómeno meteorológico o que fueron afectadas por este fenómeno meteorológico, pues también verán la respuesta del gobierno de Joe Biden y también la presencia de la candidata a la presidencia demócrata Kamala Harris, y serán ellos los que juzguen a través, pues, de los hechos, no necesariamente de lo que diga el expresidente Donald Trump. También otro de los señalamientos, José Luis, fue que el presidente Biden no acudió a la zona de desastre de manera inmediata, lo cual también fue refutado por los propios gobernadores y por los oficiales locales, señalando que en estos momentos, en esos casos en donde acaba de impactar una tragedia de esta magnitud, la petición es que esos funcionarios de alto nivel no vayan hasta que las cosas se resuelvan y las cosas estén un poco más tranquilas, para no precisamente destinar recursos a la atención, a la seguridad, a la contención y a todo lo que requiere una visita de alto nivel, en lugar de darle esa atención a las víctimas. Hay un principio básico en la respuesta de emergencia y que aplica a los primeros auxilios más cotidianos, y es el principio de no dañar. Es lo que establece que si lo que vas a hacer no mejora la situación, es mejor no hacerlo, es mejor no intervenir, ¿no? Efectivamente, todos los protocolos establecen que este tipo de visitas, que pueden ser muy rentables desde el punto de vista propagandístico, lo que hacen es entorpecer, no solo porque destinan recursos, sino porque entorpecen, es decir, frenan, sobre todo cuando estamos hablando de un dispositivo de seguridad como el de un presidente de Estados Unidos, entorpecen el trabajo en terreno. En todo caso, a mí lo que me parece que es importante también añadir a lo que decía Antonio en cuanto a la estrategia de Donald Trump a la hora de mentir sistemáticamente. Hay un intento constante, por un lado, por generar confusión, es decir, por el hecho de generar duda acerca de cuál es la verdad. No es tanto imponer una verdad alternativa, que a veces no se logra, sino generar una duda acerca de qué es la verdad. Entonces, digamos, poder apelar de nuevo, ¿no?, a tus bases con otros mensajes, pero además hay un intento constante de cortina de humo. Estamos hablando de un momento en el cual, igual que evidentemente la administración Biden tiene otras preocupaciones, ¿no?, y hay otros puntos débiles en su campaña, el mismo candidato republicano, el expresidente, tiene que enfrentar otros temas que le opacan, que le golpean, como por ejemplo sus casos pendientes. Que estemos hablando de sus mentiras de ayer, de anteayer, del lunes, nos permite, le permite desplazar, robar espacio, robar oxígeno a conversaciones que son más relevantes, pero que son mucho más dañinas para él, ¿no? Y generar además una idea todavía de que o poder preservar la idea de que la candidatura de Harris es peligrosa. Es decir, yo creo que no es solo una cuestión del impacto que esto tiene en los indecisos, sino hasta qué punto puedes mantener en alto las ideas, y eso aplica a los dos bandos electorales en ese sentido, de que el otro candidato es peligroso. Recordemos que estamos hablando de una campaña en la cual uno de los grandes mensajes de los dos partidos es que la otra candidatura es peligrosa para el país. En ese sentido, cualquier cosa que humanice la figura de Harris o de la administración demócrata debilita el mensaje de Donald Trump. Hay que mantener
desde su lógica constantemente, la polarización de la que tú hablabas y esta crispación constante. No hay que ceder desde su mirada ni un centímetro al adversario. Claro, y él, sabemos, es muy hábil en tratar de marcar la narrativa, de tratar de marcar los mensajes de manera inmediata, pero por supuesto en este tema pues era fácilmente debatible y refutable, sobre todo lo que había asegurado. Antonio, antes de ir a la pausa, la candidata Harris también acudió a las zonas de desastre. Ella tenía programado un evento de campaña en el estado clave de Pensilvania, pero finalmente lo canceló para acudir a Georgia a visitar todos los servicios de emergencia y cómo está siendo la respuesta ante esta tragedia. Ella señaló que, por supuesto, hay mucho trabajo por delante para poder reconstruir todas las zonas afectadas. ¿Qué te pareció la respuesta de la candidata Harris? Sí, asumió el rol del Estado, o sea, no de candidata en ese momento, porque es la vicepresidenta y como tal le corresponde también actuar en función del Ejecutivo. Y ahí cumplió con su rol de vicepresidenta, acompañando al presidente Biden en visitar, ¿verdad?, en esa misma iniciativa, porque sabe que una buena gestión de esta crisis, porque esas son cosas que cambian o pueden cambiar un sentido la elección. Hay cosas pequeñas que uno a veces no se da cuenta y que genera un movimiento a favor o en contra. Y este es uno de ellos. O sea, el manejo de esta crisis adecuadamente puede ayudarla. Que están ahorita en un momento donde están muy competitivos los dos candidatos. O sea, realmente estas pequeñas cosas pueden marcar una diferencia. Y yo creo que en ese sentido ella va, no como candidata, sino como miembro del Poder Ejecutivo, como vicepresidenta, para mostrar su eficiencia en términos de la colaboración con los gobernadores, y eso la posiciona a ella nuevamente en una líder que puede manejar este tipo de crisis adecuadamente. Efectivamente, como tú bien mencionas, es una contienda, y como lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí, profundamente cerrada en estos estados clave que finalmente serán los que decidan la elección, entre los cuales se encuentra Georgia y Carolina del Norte. Estos estados afectados es prácticamente un empate técnico, así que como tú bien señalas, pues cualquier cosa puede marcar la diferencia. Aquí ya lo adelantaba José Luis Sanz, han habido otros temas importantes respecto a lo que ocurre alrededor del candidato Donald Trump, particularmente sus casos pendientes con la justicia. Hubo novedades importantes el día de ayer, y a pesar de que el expresidente, por supuesto, utiliza estas cosas para evitar de que se hable de estos casos, aquí sí lo vamos a analizar y le vamos a tener todos los detalles, pero antes hacemos una pausa. Regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos aquí en el Club de Prensa, hoy con José Luis Sáenz y con Antonio de la Cruz. A poco más de un mes de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, el fiscal especial Jack Smith, el encargado de seguir este caso que se le sigue al expresidente Donald Trump por presuntamente haber tratado de revertir los resultados electorales del año 2020. José Luis dio a conocer esta amplia moción, 165 páginas, que detalla parte de la conducta del expresidente Donald Trump en esos días alrededor del 6 de enero, alrededor del momento en el que se estaría certificando la elección. Esto lo hace, como mencionábamos, a poco más de un mes de que se lleve a cabo la elección, y da diferentes detalles con la intención de revelar que las acciones que tomó el presidente en ese momento, el presidente Donald Trump, las tomó más bien en un carácter de ciudadano privado, en su carácter de candidato y no necesariamente de presidente en funciones, y da también pues una suerte de relato detrás de cámaras en los que una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido pues la conducta del expresidente Donald Trump en los momentos en los que se llevaba a cabo esa incursión en el Capitolio el 6 de enero, y una respuesta que ha llamado mucho la atención
fue la de uno de sus asistentes que se acerca a decirle cómo está la situación y el peligro que estaría corriendo en ese momento vicepresidente Mike Pence. La respuesta del expresidente Donald Trump fue: ¿y eso qué? ¿No? So what? ¿Qué te parece esto que se ha dado a conocer en las últimas horas? Me parece que lo que sucedió el 6 de enero de 2021 tiene una dimensión histórica extraordinaria, tiene una dimensión judicial en este momento y lo va a tener todavía por un buen tiempo, y tiene una dimensión política clarísima, ¿no? Yo creo que el recuerdo de lo que sucedió ese día, el recuerdo de lo que significó, del terror que eso supuso en general para el país, ¿no? La sombra de un golpe de Estado, la sombra de la caída de las instituciones de uno de los países, en teoría, con una de las democracias más sólidas del mundo, todavía es algo que atormenta, sobre todo en las filas demócratas, pero yo creo que a buena parte del país también. En ese sentido es muy importante el hecho de que este proceso siga avanzando a pesar de los éxitos relativos que el expresidente Trump ha tenido en las Cortes para conseguir cierto blindaje, ¿no? O que se posterguen también ciertos avances de este proceso. Y además yo creo que ha sido muy exitoso entre sus filas para sentar la idea de que eso es un proceso politizado. Pero aún así, revelaciones como las que se conocen ahora, yo creo que siguen haciendo mella en la imagen de Donald Trump entre los mismos votantes republicanos y desde luego como un motor para el voto demócrata. Básicamente lo que Jack Smith retrata es cómo el expresidente Trump no operó de manera impulsiva, sino de manera secuenciada, tomando acciones a medida que las herramientas que iba tratando de poner en marcha para revertir el resultado electoral iban fallando. A medida que cada uno de los intentos, la judicialización del voto en algunos estados, el freno del recuento o el cuestionamiento, las presiones a funcionarios electorales en estados clave iban fallando, iba recurriendo a nuevas estrategias. Como actor privado, según dice Smith, conspiró para revertir los resultados electorales. Esto es importantísimo, como decías, porque parte del blindaje que ha logrado Trump hasta el momento es un marco de impunidad, de inmunidad, podríamos decir técnicamente, aunque yo creo que en realidad es un mensaje de impunidad fuerte hacia los presidentes, ¿no? Hacia la figura presidencial. La idea de que las acciones de un presidente están protegidas por la Constitución como premisa y como punto de partida. Y a partir de ahí entran los matices. Este sería uno de los matices. Si Donald Trump estaba actuando como ciudadano individual, a partir de su posición personal y de sus intereses personales, no estaría protegidas sus acciones por ese paraguas que le ofrece la Corte Suprema. Y luego, pero además está este elemento emocional, el cómo trato siempre a su staff y específicamente a un hombre que, recordemos, intentó incluso ser candidato a la presidencia en esta ocasión, ¿no? Y que es todavía un referente de respeto en el Partido Republicano como Mike Pence. Creo que tiene un fuerte impacto emocional. El hecho de su desprecio por la seguridad de su vicepresidente, desde el momento en el que fue consciente de que no servía a sus intereses, yo creo que es algo que golpea la figura, la personalidad, el carácter de Donald Trump, que es algo de lo que evidentemente él presume. Y eso es algo que se mencionó incluso en el debate entre los candidatos a la vicepresidencia de esta semana. Tim Walz, el candidato demócrata, le señaló a J.D. Vance, después de haberle preguntado quién había ganado las elecciones en el 2020 y la incapacidad de J.D. Vance de contestarles, recordó que hay una razón por la cual Mike Pence no estaba en ese escenario acompañando a Donald Trump en la fórmula presidencial, y era precisamente que se había rehusado a seguir este esquema propuesto por Donald Trump para tratar de robarse las elecciones o tratar de deslegitimizar las elecciones en 2020. Antonio, otra de las partes que ha llamado mucho la atención de esta moción de 165 páginas que se da a conocer el día de ayer son estas conversaciones que tuvieron funcionarios, tanto el ex vicepresidente Mike Pence como otros funcionarios del partido, funcionarios de la administración, señalándole a Donald Trump que no había ninguna evidencia que señalara que se había cometido algún fraude, que él había perdido, le instaban a que reconociera que había perdido la elección. Y a pesar de estas conversaciones y a pesar de esta falta de evidencias, el expresidente
entabló una campaña para tratar de cambiar esa narrativa, aún sabiendo que no estaba la evidencia ahí que probara un posible fraude. Ya José Luis lo mencionaba, han habido diversas victorias parciales en la defensa del expresidente Donald Trump. En este caso, se ha pospuesto el juicio y una victoria muy concreta y muy importante fue la que se registró en julio, cuando la Suprema Corte señaló que los presidentes efectivamente tienen inmunidad por los actos oficiales. No hay una descripción concreta de qué constituye un acto oficial. Eso todavía se ha dejado a la interpretación, pero el juicio no se va a llevar a cabo en los próximos meses, se ha pospuesto. ¿Por qué el fiscal especial Jack Smith da a conocer esta moción en este momento? Yo voy a darle el beneficio de la duda al fiscal Smith en términos de que no quiere interferir en la campaña política, sino que está haciendo una gestión para poder ahondar en abundancia en la causa que él sigue. Porque, como dices tú, al entender que este juicio se pospone hasta el próximo año, ¿verdad? O después de la elección presidencial, pareciera que como que no agrega, pero no va a ser determinante para la elección. O sea, si lo veo determinante, lo veo en el sentido de que señala a Trump nuevamente como alguien que no respeta las reglas de la democracia, un hombre que no cree en la democracia. Y eso realmente sí genera aquí ahorita el mensaje, lo que se está buscando no son los seguidores de cada uno, porque están claros los seguidores del Partido Demócrata, están claros en apoyar la candidatura de Harris, y los que están con Trump también. Entonces aquí lo que se busca es básicamente que ese electorado que todavía no ha tomado esa decisión empieza a decantarse. Y creo que aquí es donde uno puede entender que ayuda esta profunda, porque lo vuelve a asumir, vuelve a recordar los hechos del 6 de enero, del 6 de enero. Pero como lo señalaste, al ser el presidente religiéndose, hay un área ahí gris que no es, en el 20 estoy hablando, no es fácil. Porque al ser presidente él tiene la investidura. Porque si hubiese sido un candidato, no presidente, hubiera sido condenado con toda seguridad, porque no lo protegía la investidura de presidente. Entonces, esa área gris donde la Corte Suprema no quiere como que cualquier futuro presidente pueda ser juzgado por actos que se consideren privados, los blinda, los protege, para poder entonces no poner que entonces dentro de un corto plazo, por ejemplo, gane un candidato y que pierda el contrario y que busque causas para poderlo enjuiciar. Entonces, amarras las manos del presidente a tener que tomar decisiones con menos responsabilidad. Entonces yo creo que esa parte de la Corte sí ayudó a Trump, porque aquí lo que vamos a ver es que van a empezar a imputar los abogados de Trump y muchos fiscales a lo mejor en algunos casos, que muchos de estos hechos no están cubiertos como un actor privado, sino como presidente, y puede llegar hasta la Corte otra vez el caso. Entonces creo que estamos en un momento muy importante. Creo que Trump actuó mal ese día. Yo no estoy defendiendo aquí a Trump, yo creo que actuó realmente violando la Constitución norteamericana, pero que el mismo sistema está entrampado, porque ¿cómo pongo a un presidente a que no lo protejo en actos que en el futuro va a tener que tomar decisiones? Y creo que ahí ellos jugaron más por la investidura presidencial que por esta consecuencia que no tuvo un final que era el que quería Trump. Claro, por supuesto está esa polémica. Sabemos que el propio fiscal especial
hizo algunos ajustes a la moción que había presentado precisamente para tratar pues de sortear esta decisión de la Suprema Corte y tratar de poner el énfasis en que desde su punto de vista las acciones se llevaron a cabo de manera extraoficial o no a través de la investidura presidencial. José Luis, pero como señalamos, pues hay una elección en medio de este proceso judicial. Muy probablemente el juicio se llevará a cabo a principios del próximo año, ya que se haya decidido, ya que sepamos quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si gana Donald Trump con este juicio? Ese es, me parece, uno de los elementos clave que además, de nuevo, dando beneficio de la duda, pero comprendiendo la naturaleza del trabajo fiscal, puede explicar el hecho de que el fiscal especial esté tratando, si no de acelerar, si al menos de no frenar, ¿no? Y de no perder tiempo en sus acciones. Cualquiera que haya estudiado el trabajo fiscal en general, pero sobre todo en casos de enorme relevancia política en cualquier país, sabe que los fiscales piensan en el contexto, piensan en cómo el contexto jurídico y político puede afectar, lógicamente, a su misión, partiendo de que no sea politizada, partiendo simplemente de que tiene una misión de acusar y, si cree que hay indicios o que hay pruebas, llevar a juicio a alguien. Lógicamente, pensando en los tiempos, no me cuesta nada imaginar al fiscal especial, tomando en cuenta que después del 5 de noviembre, si Donald Trump gana las elecciones, va a ser mucho más difícil seguir adelante con su misión. Y en ese sentido, creo que tiene sentido, es lógico que esté tratando de adelantar lo más posible, no necesariamente por impactar en el resultado, sino simplemente para que ese trabajo fiscal exista, tratar de adelantar lo más posible ese proceso. Porque efectivamente el contexto, digamos, la prudencia de cualquier actor institucional después del 5 de noviembre, si el resultado es a favor del candidato republicano, yo creo que va a frenar de manera natural cualquier proceso judicial y aún confiando en la independencia judicial en el país, de los implicados, en este caso en concreto, las consecuencias reales de una posible condena serían mínimas, pero además yo creo que la posibilidad de una condena es remota. La posibilidad de que se hagan apelaciones previas al juicio o previas, desde luego, a una sentencia y que la Corte Suprema, en cierta concordancia con la línea que ha traído, digamos, fuerce a abandonar temporal o definitivamente la causa, a mí me parece que entra dentro de lo probable. Muy bien, pues seguiremos por supuesto muy de cerca lo que ocurra en este caso. Hacemos una pausa, regresamos con más análisis aquí en Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos aquí en Club de Prensa hoy desde Washington, D.C. con José Luis Sanz y con Antonio de la Cruz. Hablemos ahora de este reporte, Antonio, que da a conocer Fidelity y revela que el 80% del valor de la plataforma X, antes conocida como Twitter, ha caído a raíz de la compra de Elon Musk. Por supuesto, en el corte comentábamos algunos de estos cambios radicales que ha sufrido la plataforma, de cómo se maneja ahora, de esta presencia omnipresente de Elon Musk. Pero ¿a qué le atribuyes tú esta pérdida tan significativa en el valor de esta plataforma, que sigue siendo una plataforma muy importante? Sí, como en la plataforma, cuando la venden, era el medio como se comunicaban generalmente las figuras y los influencers importantes. O sea, eran como, y todavía algunos presidentes ponen su comentario y es lo que se toma como opinión pública. Y Elon Musk la compra supuestamente para reforzar la libertad de expresión. Recordemos que ese fue su gran argumento, porque Twitter en ese momento bloqueó a Trump por su fake news. ¿Verdad? Recordemos que ese fue uno de los eventos y ahí Elon Musk consideró que se estaba violando la libertad de expresión que está contemplada en la Constitución estadounidense. Entonces, pero cuando él asume la dirección, él básicamente lo asume también con una visión muy sesgada, ¿verdad? Y empieza a perder
importancia su plataforma en términos de convertirse en un medio que diga la verdad, porque sí está muy sesgado. Entonces empiezan los anunciantes a retirarse y definitivamente el valor de la empresa empieza a perder lo que significa para el mercado. Creo que él la tiene, como tiene todo el dinero del mundo, él la tiene como para entretenerse y apoyar a sus amigos. Él básicamente es lo que está haciendo ahí. Busa, dice cosas, y a veces dice cosas que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero y algunas veces dice cosas que no no tienen sustento tiene, con por la eso no realidad. tiene. Efectivamente, han habido cambios importantes en esta plataforma. Lo que dice este informe de Fidelity es que Elon Musk compró Twitter por $44,000 millones en octubre de 2022 y el valor de la plataforma ahora se sitúa en $9.4 mil millones, es decir, una pérdida de cerca del 80%, en buena medida por la pérdida de los anunciantes y también por esta falta de control que ahora existe en esa plataforma. Efectivamente, uno de los criterios de Elon Musk fue hacerla como una red social en la que se priorizara la libertad de expresión, motivado por lo que había ocurrido con el expresidente Donald Trump, que hay que decirlo, fue sancionado por la plataforma, le fue cancelada la cuenta después de toda la difusión y de todos los acontecimientos relacionados con el 6 de enero. Pero, José Luis, ¿qué te dicen a ti estas cifras, esta pérdida del valor de Twitter y lo que dice sobre todo en cuanto a esta lucha que hay entre la libertad de expresión, pero también estas salvaguardas que tratan de prevenir la propagación de la desinformación? Me parece que es interesante cómo incluso el mercado castiga la manipulación de la esencia de la herramienta, ¿no? Twitter, yo hoy coincido contigo, no solo por quienes participaban en ella y el uso que efectivamente las instituciones globales, nacionales, los grandes liderazgos de opinión pública le dieron por muchos años, sino también por su enorme capacidad y flexibilidad para generar dinámicas de uso propio. Es decir, Twitter, recordemos que nació sin una finalidad específica, ¿no? Era una herramienta lanzada a Internet. Fueron los propios usuarios los que encontraron maneras de usarla. En Twitter nació el hashtag, en Twitter nació la idea de seguidor. Es decir, ciertas cosas que han impregnado y han marcado el rumbo en general de las redes sociales. Twitter ya no tiene ese rol de vanguardia. Twitter es menos flexible, Twitter es más crispada, Twitter es más institucional. Llegó a ser lo que yo podría llamar la red social legacy, porque era donde ocurría no el debate masivo, pero sí el debate de referencia. Ahora yo creo que ni siquiera sucede eso. Pero también hay que entender que uno de los factores es que Twitter se está volviendo lenta en comparación con otras redes sociales, es muchísimo menos amena que otras redes sociales, es muchísimo menos visual, fresca que otras redes sociales. Redes como Instagram o como TikTok no se centran en la confrontación de mensajes. Y yo creo que en el clima de frustración generalizada en la que estamos todos, ¿no?, bombardeados por exceso de información, por mucha desinformación y por una frustración por lo que sucede en el mundo, la frescura de otras plataformas está desplazando a Twitter. Ahora, no olvidemos una cosa. Como tú decías, Elon Musk no compró Twitter por razones financieras. Twitter o X para él nunca fue un proyecto financiero, aunque dijera lo contrario. Yo creo que es un proyecto político, es lo que le ha catapultado a la esfera de cercanía a Donald Trump y a la posibilidad de formar parte de una administración Trump. Y sigue siendo en ese sentido un espacio político. Ahora, yo sí creo que como espacio político es un espacio cada vez más posicionado, cada vez más militante y cada vez menos seguro en términos de las interacciones y en términos del clima de conversación que genera. Y eso lógicamente se paga. Hay que recordar que uno de los cambios más importantes que se llevaron a cabo a raíz de que Elon Musk adquirió esta plataforma fue la eliminación de las cuentas
cuentas verificadas como tal. Antes eran cuentas verificadas porque eran funcionarios de gobierno, porque eran personajes públicos, y ahora esa verificación se obtiene a través de un pago mensual. Eso, por supuesto, ha pues difuminado las fronteras entre quiénes son los personajes reales que están detrás de las cuentas y quiénes son impostores, cuentas parodia, etcétera, que pues tampoco han abonado a tratar de contener la propagación de desinformación. Antonio, mucho de esto tiene que ver con la propia personalidad de Elon Musk. Él no oculta su ideología, no oculta las causas que apoya, las causas que detesta. Él abiertamente está apoyando al expresidente Donald Trump para que gane las elecciones del próximo mes de noviembre, y se ha aliado con personajes ideológicamente cercanos a él, como el presidente Nayib Bukele de El Salvador, como el propio presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Cómo ves este juego político que le está dando Elon Musk y a los personajes cercanos ideológicamente a él a través de la plataforma? Al ser un hombre que además representa, que es él en sí mismo, él ha generado cosas nuevas, ha inventado, se ha reimaginado cosas como el carro eléctrico, ¿verdad? El viaje fuera al espacio. O sea, el hombre en verdad tiene esa parte de entrepreneur, de emprendedor, y mucho dinero. Entonces, y cree en esas alineaciones con líderes como Milei, en el término de que son antisistemas, son disruptores, y él es un disruptor en ese sentido, en la ciencia, en la tecnología. Y con Bukele, entonces buscan confluencia para ver si consiguen inversiones para sus países. Ahí estás trabajando básicamente en la situación de Milei, porque Milei, en esa crisis económica que tiene, necesita recursos de capitales extranjeros. Y él ve, aparte de identificarse con él en términos como es Elon Musk y como es Milei, se identifica. Y con Bukele, que está de visita ahorita en Argentina, también, o sea, se sienten, ¿verdad?, con esos proyectos. Y además tienen ese perfil de discurso político autoritario en ese sentido. Por eso se comparan mucho también con Trump. O sea, tienen esa parte de creer en la fortaleza del liderazgo autoritario. Muy bien, pues es un tema que da para mucho análisis, pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Hacemos una